Hola, muchas bendiciones para todos. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio. Hoy tenemos una reunión acá especial. Vamos a tener un conversatorio. Ya hemos tenido otros en otras oportunidades, así que quisiera que tú puedas allí prestar atención a este tiempo y sobre todo porque tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de las alianzas, el poder de las alianzas con propósito. Y quiero aquí presentar a Teddy, muchos ya lo conocen, Teddy Pereira ya ha estado conmigo acá acompañándonos, pero tenemos a Edgar Lombana, que nos está también aquí en este momento acompañando en esta reunión. Y quisiéramos poder conversar acerca de esto. Y Edgar nos leía un versículo interesante de la Escritura con el que queremos dar inicio a esta conversación. Bueno, y el versículo que tomamos en cuenta está en Éxodo capítulo 17, versículo 12, y dice de la siguiente manera: Y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara y le colocaron a cada uno, a cada lado, para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer. Tremendo. Y bajo este versículo que tú leías y mencionabas, nos hemos dado cuenta de qué tan importante pueden ser tener a nuestro lado esos aliados para ayudar a cumplir el propósito. Para ustedes, por ejemplo, que están acá en este momento, ¿quiénes serían esos aliados? O sea, ¿qué podemos nosotros, digamos, poder definir, percibir o mencionar acerca de ese tipo de personas que Dios puede poner a nuestro lado para ayudarnos a cumplir el objetivo o el propósito de Dios? Bueno, pastor, y lo que pasa es que nosotros tenemos que tener a nuestro lado personas que en los momentos más difíciles, en los momentos en los cuales nosotros necesitamos que nos ayuden, que nos impulsen, que nos den ese apoyo espiritual, que cada uno, que cada líder, que cada persona necesita en ciertas circunstancias. Em, a mí me parece muy interesante la palabra que es cuando se cansaba. Ujú. O sea, creo que la palabra da justo en el clavo, porque el hecho de que sí, tenemos una misión, tenemos una visión clara, un propósito, pero o sea, es inevitable el cansancio. Sí, Es inevitable. O sea, en cualquier momento el cansancio va a llegar y es algo que le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, le puede pasar a Edgar, a cualquiera, a usted también. sí, Entonces, ¿qué pasa? Que ahí lo interesante es eso. O sea, sí, Moisés se cansó. Moisés tenía claro su propósito. Él sabía lo que había que hacer. Pero cuando se cansó, ¿con quién estaba? sí. ¿Quiénes son las personas que están a tu lado en el momento también de cumplir con ese llamado, ¿no? Es importante, Sí. porque lo curioso, interesante, a lo mejor de los que no conocen la historia, es que el pueblo de Dios estaba peleando una batalla, estaba en medio de una batalla, y dice que mientras Moisés estaba orando con sus brazos alzados, el pueblo de Dios ganaba la batalla. Ahora Moisés se cansó de estar durante mucho tiempo en la misma posición de oración, ¿no? No se cansó de orar, se cansó de la posición en la que se encontraba. Entonces, estas personas que estaban ahí al lado de Moisés, uno, le consiguieron una piedra para que se pudiera sentar; dos, cuando sus brazos bajaban, porque ya mantener los brazos, digamos, 5 minutos puede sonar fácil, 10 minutos es fácil, pero mantenerlo, por ejemplo, 1 hora, 2 horas alzados, ya hace que el mismo peso de la gravedad haga que tú puedas cansarte también. Y estas personas levantaban los brazos de Moisés, y mientras lo hacían, el pueblo de Dios seguía ganando la batalla. Entonces vemos la importancia de tener aliados de fe, aliados de un propósito, aliados que son esas personas que incluso para, digamos que para el sistema, para el mundo pueden sonar, no, es que esa persona sí es lambona o lamberetas, como dicen acá en Colombia. En Venezuela dirían los chupamedias, Dame botas. los lambebotas.
a veces puede sonar un poco exagerado. Bueno, es que esta persona, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué tiene que atender al pastor de esta manera? ¿O por qué tiene que correr para la iglesia de esta forma? ¿O por qué tiene que servir de esta forma? Sin darnos cuenta que ese tipo de personas son aquellas que son capaces de hacer cosas incluso inesperadas, pero forman parte también de la colaboración para un propósito y la misión de Dios. Y creo que para eso hay que tener entendimiento de las personas que Dios puso a tu lado, ¿no? No solamente los ministros y líderes y mentores, sino también los hermanos y todos los que forman parte de la comunidad. No, ciertamente, pastor. Lo que pasa es que el tema, por ejemplo, hablando en términos de iglesia, el tema con la iglesia, y era lo que hablábamos la vez pasada, es que a veces la gente piensa que la misión es solamente suya y el Sí. propósito es solamente suyo. Y es la iglesia, y es la iglesia de él. Señor. Señor. Ujú. O sea, el Señor es el dueño de la iglesia, el Señor Así es quien coordina la iglesia. Ah, ¿qué pasa? Que de repente el Señor delegó autoridad en usted para llevar la iglesia. Sí. Ahora, ya que tenemos a alguien que tiene la visión y que tiene el propósito claro, hace falta alguien que esté allí. Sí, O sea, claro. porque en algún momento usted va a decir, está pesado, pero bueno, vamos. Y ahí es donde hace falta Sí. que le levante el brazo y diga, pastor, vamos. O sea, tranquilo. Personas como Aarón, personas como Ur que estaban allí ayudando a Moisés en ese momento. ¿Se cansó, pastor? No importa, lo empujamos. Sigamos. ¿No? Y personas que incluso se den cuenta de eso, ¿no? Porque Moisés, en el verso no dice que Moisés estaba cansado porque lo manifestó, pero estas personas se dieron cuenta de la condición en la que estaba y dijeron, un momento, yo también puedo colaborar, puedo servir, puedo ayudar para que esta obra se pueda cumplir, porque la cuestión no era que ahí ganaba Moisés, porque muchos dicen, no, es que este es un lambereta porque está ayudando a Moisés. Resulta que él ayudaba a Moisés no por Moisés solamente, sino por el pueblo. Si no lo hacía, todo el pueblo iba a ser derrotado en la batalla. Lo otro que toca ahí, disculpa, es que dijo ahorita algo súper interesante. Ellos vieron e hicieron algo. Exacto. O sea, no solamente se quedaron con ver. Ujú. O sea, ellos vieron la situación y saben, ya va, nuestro pastor o nuestro líder necesita ayuda. ¿Cómo lo ayudo? ¿Qué puedo hacer para ayudar? O sea, no se quedaron solamente con la intención de que, bueno, así hay que ayudarlo. Sí. Y ya, dejamos al pastor ahí o al líder ahí. Sí, claro. Yo pienso de que es algo de revelación, pastor. A nosotros se nos tiene que revelar, vamos a colocar el ejemplo de Aarón y Hur. Aarón y Hur se les reveló el propósito, el plan que estaban ejecutando en ese momento, la acción, lo que ellos estaban haciendo en ese momento con Moisés. Y esto es un tema de revelación, que a ti se te revele en el propósito, el plan de Dios en tu vida y en el lugar en donde tú te encuentres. Claro. Por ejemplo, vemos muchos ejemplos en la Biblia. En la Biblia hay ejemplos, por ejemplo, como Ruth con Noemí. O sea, por ejemplo, Ruth era la nuera de Noemí, pero más sin embargo, cuando muere el esposo de Noemí y él muere el esposo de Ruth, ya no había vínculos entre ellas directamente, pero Ruth dijo, un momento, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. Entonces ella se volvió la aliada de un propósito para la vida de Noemí. O sea, posteriormente Ruth se casa nuevamente y Ruth hace que Noemí habite en su casa y la honra, a pesar de ser la ex suegra. Yo creo que es curioso e interesante porque Boaz, que fue el hombre que se casó con Ruth, tenía prácticamente dos suegras. Vale la pena destacar, ¿no? La suegra, la mamá de Ruth y la mamá del ex esposo No sé de... si eso es una bendición. ¿O qué? Pero más sin embargo, ella honró a esa mujer y no la soltó, no la abandonó, la ayudó también a alimentarse, colaboró con ella y se convirtió también en una alianza de propósito. Vemos también otro ejemplo como los valientes de David. Un día David allí anhelaba y decía, ¿quién me diera de beber agua del pozo que está en Belén? ¿Y qué hizo los valientes? Mientras David descansaba y dormía, ellos se fueron a Belén peleando con los filisteos en aquel entonces, matándose a espadas solo por agarrar un pequeño jarrón de agua del pozo. Entonces son cosas que para muchos puede sonar un poco como que ofensivas, ¿no? Exagerado, pero creo que lo que decía ahorita Edgar es muy importante. O sea, esto no es algo que lo hace cualquiera solo porque sí, sino porque se revela
uno, el propósito, el plan de Dios que hay incluso en la persona que Dios está enviando. Amén. Porque yo no puedo decir, no, es que yo cumplo lo de Dios anulando todo. Anulando el liderazgo, anulando los mentores, anulándolo y menospreciándolo, porque hoy en día hay algo muy interesante que está atacando mucho a la iglesia del Señor. Yo estoy de acuerdo con el hecho de que a veces hay demasiada exageración en ciertas cosas que se pueden convertir la honra en idolatría y en eso hay que estar muy claro. Pero a pesar de que puede ser una delgada línea, uno siempre tiene que seguir honrando. Entonces, porque hay gente que dice, bueno, yo no honro para no idolatrar. Entonces es ahí donde realmente nosotros tenemos que entender que lo que Dios hace en nuestra vida tiene que ser tan importante para yo poder honrar y de alguna manera ser leal al plan de Dios, porque entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo en este tiempo. Amén. No, y si nos introducimos más en la historia, podemos ver el ejemplo de Itai Geteo. Itai Geteo le dice a David en un momento muy duro que estaba pasando David, siendo perseguido por su hijo Absalón, le dice, vive Jehová, y vive mi señor el rey, que donde quiera que tú vayas, yo iré. Y esa entrega que tuvo Itai Geteo, a pesar de que él era extranjero, no pertenecía al linaje o al grupo cercano, esa entrega que él tuvo, o sea, le demostró a David que en él podía confiar. O sea, en esa entrega hay confianza, en la entrega hay confianza y tenemos que ser confiados para nuestro líder, para nuestro pastor. O sea, la confianza ahí puede abarcar muchas cosas en la vida de un líder. Y es interesante lo que mencionas, Edgar, porque creo que es curioso que una persona pueda ganarse el favor y la confianza de su mentor o su líder y de las personas que Dios asignó a su vida. O sea, Dios me asignó a un lugar, a una persona, y yo puedo ganarme la confianza con mis actos de honra y decir, por ejemplo, como Itai, que siendo extranjero, dijo palabras muy, muy reveladoras. O sea, yo no te voy a abandonar, o sea, que tu Dios sea mi Dios, o sea, yo voy a hacer lo mismo que tú haces, voy a servir a tu Dios porque sé que Dios tiene un plan contigo y Dios a ti te puso para una misión. Entonces, a veces no lo entendemos de esa forma. Entonces, ahí, sobre todo hoy en día en la sociedad, deshonra, deslealtad, hay menosprecio incluso en el sentido de desvalorar y desmeritar a las personas que están en nuestro entorno. Y eso no es solo en la iglesia, eso lo vemos también en la familia. El esposo desmerita y desvirtúa a la esposa o la esposa al esposo, a los hijos, a los padres. O sea, hoy en día pareciera que los padres tienen que servirle a los hijos y no los hijos tener que entender en obediencia la autoridad a través de los padres. Y eso se vuelve un dolor de cabeza para nuestra sociedad, porque al no haber reconocimiento de la autoridad estamos creando una generación rebelde, una generación que incluso no va a entender el propósito de vida, porque a quien Dios les asignó para enseñarle propósito no son las personas a las que están de alguna manera sirviendo, honrando. Sí. Es que lo que pasa, pastor, es que y quiero comentar esto porque siento que es importante, hay un término en el ámbito motivacional que es el modelado. O sea, ¿a quién tomo yo? Como modelo. Como modelo, exactamente. Entonces, yo creo que en el ámbito cristiano y en cualquier ámbito, sea empresarial, sea educacional, sea cualquier ámbito, siempre va a haber un modelo. Y normalmente es el mentor o es el líder. Sí. En el caso de la iglesia es el pastor. Sí. Pero ¿qué pasa? Que es que yo creo algo y siento que es así de parte de Dios. Por ejemplo, si una mujer no puede tener hijos, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Acompañar a alguien que tiene un hijo. Sí. Y yo sé que Dios, en su bondad, va a decir, bueno, listo, cuidaste a alguien más, tienes la capacidad de cuidar algo para ti. Sí. Y creo que en la iglesia puede pasar igual, exactamente igual. O sea, si yo puedo honrar el ministerio de alguien más, o la empresa de alguien más, el trabajo de alguien más, Sí. sé que Dios puede honrarme con algo igual. Sí, claro. Entonces, o sea, es cuestión de que yo entender de que, no es mi momento todavía, pero quizás puede ser después. Y mientras esté con usted, vamos a darle. Claro. Y así como tú dices, es curioso porque digamos que si yo aprendo a honrar, a obedecer
y a ser fiel y leal a la persona que Dios, o sea, por supuesto, si dentro del orden de lo correcto, ¿no? De lo normal. Pero si yo lo puedo hacer, entonces más adelante, como tú mencionas, aprendo la honra por relación y también las personas que me vengan a honrar a mí lo harán también por la misma condición de relación. Siembra, Cosecha. Exacto. O sea, es todo aquello que tú honras y bendices, al final también Dios va a usar tu experiencia para usar a otras personas para que lo haga. Es interesante ahorita cuando Edgar hablaba de Ittai y Geteo, porque a veces hay personas que están fuera del entorno que honran más a los líderes que los que están adentro. Sí. ¿Sí? ¿Han vivido alguna experiencia así? Claro. ¿Qué opina Edgar? No, todos hemos vivido esa experiencia que hay, por ejemplo, en lo ministerial, estamos hablando en el ámbito ministerial, y es que siempre hay personas de no las más allegadas a nosotros, que ven el ministerio, que ven el depósito que hay en nosotros, que los mismos que están alrededor de nosotros. Eso es muy, muy fuerte. Ahí se cumple el dicho de que la confianza apesta. Sí, a veces el exceso de confianza hace que realmente no... La gente desmerita. Sí. Hoy en día, digamos, muchos de las iglesias hablan de este tema como lo que llaman familiaridad. Yo, por ejemplo, como persona, he visto que realmente el punto principal no es la familiaridad, porque Jesús caminó con 12 hombres, comió con 12 hombres y otros más, porque no eran solo los 12, habían otros más, incluso había mujeres también en el entorno de esos discípulos de Jesús, porque nosotros mencionamos los 12, pero no mencionamos todos aquellos que seguían a Jesús. Pero todas estas personas comían con Jesús, sabían dónde se bañaba Jesús, sabían a qué hora se levantaba Jesús, sabían a qué hora se acostaba Jesús. O sea, ellos conocieron a un Jesús muy íntimo. Sí, a lo mejor nosotros no lo conocemos de esa misma manera, pero conocieron a un Jesús muy íntimo. Entonces prácticamente Jesús siempre fue muy familiar para todos ellos, pudiéramos decir. Entonces dice, pero ¿por qué con Jesús no pasó, pero hoy en día sí pasa? Creo que el problema es en que cuando la gente te deja de verdad a ti como un líder, entonces ya la confianza apesta. Jesús siempre fue un líder para ellos. Jesús siempre fue rabí para ellos. Entonces, cuando tú miras a alguien y tú dices, ¿quién eres tú para mí? Un maestro. Entonces siempre te tengo que ver como un maestro. Claro. Entonces si te veo como amigo o trato de verte de una manera totalmente diferente, entonces ya comienza la deshonra, la deslealtad, digamos, el menosprecio al hecho del llamado, de la unción y de todas estas cosas que Dios nos está hablando el día de hoy. Sí, total. Total. Sí, entonces, hoy queríamos, por ejemplo, hacer una conversación acerca de esto y sé que hay muchas cosas por aprender, ¿no? Aparte de esto. Pero quisiéramos cerrar sobre todo diciéndole a todos los que están allí viendo que siempre va a ser importante saber de quiénes nos estamos rodeando, quiénes son las personas que están en nuestro entorno. Hay personas que pueden levantar tus manos para las victorias, hay personas que sencillamente te las bajan, hay personas que te ponen la piedra para que descanses, otros te la quitan para que sencillamente te cargues más porque esa es tu responsabilidad. Entonces, es ahí donde tú tienes que mirar quiénes son tus amigos, quiénes son tus aliados, quiénes son aquellos que están dispuestos a servir para que Dios sea el que gane la batalla, porque esta es la realidad. Acá el que gana la batalla no es el pastor, el que gana la batalla es el reino de Dios. Amén. O sea, si el reino gana, todos ganamos. Entonces, eso creo que es lo importante en este tiempo. Amén. Entonces, ¿algo más? Creo que todo lo hemos, aunque hay mucho más que hablar, pues claro, pero lo dejamos para otra oportunidad, para que no digamos todo el día de hoy, para que nos sigan viendo. Bueno, así que puedes seguirnos allí en las redes sociales, sobre todo acá en YouTube, puedes allí suscribirte, activar la campanita y que te puedan llegar siempre todas las notificaciones de nuestros videos. Te damos un fuerte abrazo en este tiempo y nos vemos en nuestro próximo video. Bendiciones para todos. Bendiciones. Hola, no olvides suscribirte a nuestro canal.